Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en esta vuelta nuevamente a la iglesia. Me gustaría que volviera la misma gente que viene en la mañana. ¿Amén o no? Para todos los flojos que nos están mirando en la casa, le invito a que venga a la casa del Señor. Acuérdese que la iglesia no es escuchar un sermón, porque si fuera por escuchar sermón, todos escuchamos sermones. Inclusive hasta yo me quedaría en mi casa y escucho un sermón. Pero no se olvide que la iglesia es la iglesia y dice la escritura de un Dios viviente. Y fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces Dios nunca estuvo solo. Por eso dijo, hagamos el hombre, hagamos, plural, al hombre a nuestra imagen. Yo sé, y con mucho cariño lo digo, yo sé que muchos de ustedes, de los que nos están viendo por ahí, tienen hijos y que los hijos entran a clase, pero no, déjame decirte algo a los papás. Acuérdate que tus hijos necesitan tener convicciones. Y si a nuestros hijos le estamos diciendo que hay cosas más importantes que la casa de Dios, una de esas maneras de decirle a nuestros hijos, hijos, hay que ir a la iglesia aunque mañana tengamos que levantarnos temprano, porque es una vez a la semana, nada más que eso. Entonces animo a los que están en casa, saludos. Eh, yo también no tengo un hijo, tengo bastantes hijos que mañana van a clase y entran a un cuarto para las 8. Y se imagina si yo tomara la misma decisión o la misma posición que muchos toman, no habría culto. Haríamos culto en la mañana nomás. Pero hay que enseñarle y transmitirle a nuestros hijos que esto es importante. Así que para los que hacen ministerio de la misma manera, me gustaría ver a todo el coro que cantó en la mañana también aquí. Y todo el que sirve debería estar aquí. Porque la iglesia de Dios es la gente, no es el lugar. Entonces, si uno está en su casa viendo un sermón por la tele, eso no es la iglesia, esto es la iglesia. El poder relacionarnos, saludarnos, amarnos. Así que vengo buena onda en esta noche. ¿Por qué? Porque lo dije en la mañana, es un tema de fe. Y no andamos por vista, andamos por lo que no vemos. Y Dios nos llama y nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros por nuestra fe, por lo que Dios hace y sigue haciendo en nuestra vida. Dios lo dije hoy día, está al lado de nosotros, nos quiere ayudar en todo momento. Y hubo un pasaje en la Biblia, quiero invitarlos a abrir su Biblia, a ir allá, al libro de Lucas, capítulo 17. Vamos a ver un pasaje de la Escritura, recordar un pasaje leído quizás muchas veces por ustedes y por la historia o aquí en esta iglesia. En el libro de Lucas, capítulo 17, este gran historiador que nos habló del Señor, que fue inspirado por Dios también, a pesar de que Lucas, hay mucha gente que a veces desconoce un poquito Lucas porque lo ven entre medio de Mateo, Marcos, Lucas y ven los evangelios y piensan que eran personas que andaban al lado de Jesucristo. Ya. Sabemos que Lucas era un historiador y, y Lucas recibió información y él, siendo inspirado por Dios, los escribe. Lo confunden muchas veces a él justamente con un apóstol, como que fuera un apóstol. Y no, era un discípulo del Señor y en especial alguien que ayudó mucho en la era de Pablo. Cuando sucede lo del Señor Jesucristo, acuérdense que Pablo no estaba tampoco dentro de los apóstoles, Lucas tampoco estaba dentro de los apóstoles, son personajes que aparecen posteriormente, pero como aparece ahí en medio de los evangelios, hay muchos creyentes o personas que son nuevas piensan que andaba con Jesucristo o con sus apóstoles. No, él es posterior a eso. Pero con mayor razón, el hecho de que si usted lee el libro de Lucas va a encontrar que los mejores detalles y descripciones de sucesos y situaciones se encuentran en el libro de Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas es,
Primero, médico. El que habla, Lucas era médico. Entonces el que tiene más detalles de la crucifixión de Jesucristo es Lucas, porque Lucas era médico. Y el que nos da más detalles de sucesos, situaciones, cosas, milagros, ¿quién es? Lucas, porque él también era historiador, así que su capacidad de escritura, de guardar hechos, sucesos, era mucho mayor que el resto. Se podría decir, era un profesional versus, por ejemplo, Mateo, en cuanto a la escritura. Por eso es maravilloso este libro cuando uno lo lee, pero no se olvide que toda la escritura es inspirada por Dios. Así que no hay algo más importante que otro. Dice ahí en el versículo 5 del capítulo 17, cuando el Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos, aunque todo esto viene de una conversación previa, es una conversación previa donde el Señor está hablando acerca del perdón, está hablando acerca de mostrar en acción la vida del creyente, y ahí aparece justamente esta enseñanza que la vamos a estar viendo. Dice en el versículo 5 del capítulo 17, dijeron los apóstoles al Señor, ¿cuál era el deseo de los apóstoles? Aumentanos la fe. ¿Pero por qué estaban pidiendo aumentar la fe? Porque despertaron, dijeron, aumentanos la fe. O venía una previa conversación. ¿Y cuál era la previa conversación? Ahí uno entiende el contexto. Porque si usted lee el pasaje o lee más anteriormente, se lo voy a resumir, el tema era perdonar. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuántas? Si la persona te hizo algo, ¿cuántas la tengo que perdonar? ¿Sí o no? Y si mañana te vuelve a fallar, mañana, ¿qué tengo que hacer yo? Y si pasado mañana, el miércoles, te vuelve a fallar, ¿qué? Y ahí los apóstoles dijeron, aumentanos la fe, porque era difícil. Ese es el contexto. ¿Cómo puedo llevar a cabo algo si no tengo fe? Y ahí el Señor les habla y les dice, dijeron los apóstoles, después de escuchar la enseñanza del Señor Jesucristo, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Si tuvierais fe, eso fue lo que dijo. En la mañana estuvimos viendo qué era la fe. Según el libro de Hebreos, capítulo 11, ¿qué es lo que era la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, la fe se basa no en lo que yo veo, sino en lo que creo que en un día voy a ver. Entonces, por eso, lamentablemente, muchas personas no pueden comprender a veces lo que significa vivir en Cristo, vivir por fe. Solamente tienen fe en Cristo, pero no viven la fe de Jesucristo. Y este es el problema que estaba sucediendo con los discípulos en aquel tiempo, donde no fue un pedido, mire, dése cuenta, fue un pedido de la multitud. Señor, aumentanos la fe. ¿Fue un pedido de la multitud? Fue de la gente que dormía con Cristo, comía con Cristo, vivía con Cristo, lo mejor de lo mejor, que llegaron a ser los pilares de la iglesia. Porque acuérdense que dice la Escritura que la iglesia fue fundada sobre la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Esos apóstoles que han sido lo mejor de lo mejor, le estaban diciendo al Señor, aumentanos la fe. ¿Qué les queda al resto? ¿Qué nos queda a nosotros en cuanto a la fe? Esa palabra, aumentanos la fe, que en realidad la palabra en la traducción se refiere a añadir, que no está el Guille aquí, pero si no está viendo el Guillermo por ahí, de seguro él va a encontrar la palabra protistemi, que es del griego diciendo añade, aumenta, que es la traducción al español. Por eso, mi hermano, o danos más, dirían otras traducciones. Vamos a estar hablando acerca de eso, porque una cosa, lo vimos ya en la mañana,
qué es lo que era la fe, tengo que vivir por fe, pero cómo yo muevo mi fe a una fe activa, a una fe real, y no solamente en una creencia, en algo que está en nuestro corazón, que es solamente la fe. Algunos dicen, la fe viene por el oír, y muchos tienden a pensar que solamente basta con escuchar sermones para aumentar la fe. No, mi hermano, la fe se aumenta a través de la ejecución de lo que escuchamos y no solamente lo que escuchamos. Los judíos, los fariseos, saduceos, ¿ellos leían la Biblia? ¿Sí o no? ¿Y mostraron su fe sobre Jesucristo? No, porque una cosa es leer, otra cosa es la acción de lo que uno lee. Vamos a orar para bendecir la palabra de Dios. Padre, gracias te damos en esta noche por permitirnos poder venir, Dios, y a pesar del frío que en esta noche hay, estamos dispuestos, Dios, a venir a escuchar tu palabra, a estar con mis hermanos, a poder demostrar, Dios, también que tú eres importante en nuestra vida, necesitamos de ti, necesitamos también la congregación. Así que, Padre mío, ayúdanos en esta hora. Gracias, mi Señor, por todo lo que tú haces posible en nosotros. A pesar de, como lo decía hoy día en la mañana, hay veces que no vemos tu presencia, pero sabemos que estás ahí. Yo lo sé, Dios. Así que gracias, mi Señor, por estar en medio de nosotros, porque estamos congregados en tu nombre. Habemos más de dos, como dice tu escritura, así que tú estás aquí con tu poder manifestándote. Trabaja Dios en el corazón de cada uno de nosotros y que lo que hemos oído en esta mañana y lo que vamos a oír en esta noche realmente sea algo que ejecutemos durante esta semana, en el mes, en la vida, para que realmente se produzcan cambios significativos en nuestra vida y a veces salir de esa latencia cristiana que a veces nos consume porque nos conformamos al siglo. Gracias, mi Señor, porque sigues obrando y sigues dándonos oportunidades para seguir mejorando. Bendice todo lo que se hace en este lugar, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando vemos ahí en el versículo, si usted está ahí en el versículo capítulo 17, dijo Jesús a sus discípulos en el versículo 1, es imposible, es que no vengan tropiezos. Más hay de aquel por quien vienen. Si usted se da cuenta, lo vimos en la mañana, que gran parte de nuestra fe tiene que ver con, cuando decía el apóstol Pablo en Corintios, nos decía que podemos ser derribados pero no destruidos. ¿Se acuerda? Y el Señor Jesucristo parte hablando esta enseñanza que después se va a enfocar en la fe, parte hablando del perdón, pero para que haya perdón tiene que haber una ofensa. ¿Quiere practicar el perdón? No. Porque si usted practica el perdón, es porque Dios a usted también le está ayudando a ser mejor creyente. Y parte diciendo, imposible es que no vengan tropiezos. No, yo no quiero tropiezos. ¿Y qué diría el Señor? Imposible. En el mundo, lo vimos en la mañana, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Tened fe, porque el Señor sabía, y aquí nuevamente ocupa el mismo término, o está ocupando el mismo ejemplo para hablar de la fe. Dice, es imposible en que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen, y aquí habla de la segunda parte, que no es el tema de hoy, pero una cosa es que yo esté en tropiezos, y otra cosa es que yo sea causa de tropiezos. Dice, mejor le fuera que se le atase el cuello una piedra de molino y se arrojase al mar que hace tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, ¿qué dice? Y si 7 veces al día pecare contra ti, ¿qué dice? 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice? Para eso, ¿qué necesito? Fe. Es difícil poner en práctica muchas veces la palabra de Dios
Sí, es difícil, pero se puede. Y lo que nos va a ayudar a nosotros de llevar a cabo lo que dice su evangelio también es la fe. Cuando dice la escritura, si 7 veces te viene a pedir perdón al día, y yo te soy sincero, ¿qué dirías tú? ¿O qué diría yo? ¿O qué diría si una persona 7 veces al día te viene a pedir perdón? Humanamente. No te escucho. Córtala. Buena, buena, sí, buena palabra. Córtala. Po. ¿Qué otra más? Chac. ¿Ya? Ahí apareció lo poblacional de Menares. ¿Qué diríamos otro? Abúrrete. Bien, buena palabra. Abúrrete. Po. Por allá, allá en la galería. ¿Hasta cuándo? ¿Quién fue? ¿No fue la tía María? ¿No? ¿Quién fue el que dijo hasta cuándo? Ah, ¿hasta cuándo? Miren, todos ya tenemos palabra para responder cuando alguien viene y viene 1, 2, 3, 4 veces. Pero Dios estaba diciendo a través del Señor Jesucristo, diciéndolos a los apóstoles, que para eso se necesita algo más. La Biblia no me dice qué más dijo Cristo porque sabemos, y dice la Biblia, que si se escribiera todo lo que hizo Jesucristo, no habría libros. No sé nada más, pero yo creo que tiene que haber hablado de la fe. No lo dice, pero yo creo que él tiene que haber dicho, no, es que ustedes tienen que poner más fe, tienen que tener más fe para poder soportar a gente que una y otra vez te hace lo mismo. Y ahí viene la gran, justamente, frase de los apóstoles diciendo, nadie dice aumentanos la fe porque se le ocurrió. Dijeron porque escucharon. ¿Cómo puedo salir adelante en una prueba? Porque el perdón es una prueba. No está hablando de algo específico. Está hablando de, y parte diciendo el versículo 1, imposible que no vengan tropiezos. Van a haber problemas. Pero ante los problemas, ¿qué es lo que tiene que primordiar ante los problemas? Es la fe. ¿Y la fe viene por qué cosa? Entonces, si la oír la palabra de Cristo me dice que tengo que perdonar cuando alguien me ofende, la mejor forma de demostración que tú tienes fe es perdonar. Y no solamente eso, es un área, pero hay muchas áreas en la vida. Nuestro Señor Jesucristo le estaba hablando sobre el perdón para con el hermano y los apóstoles automáticamente ellos pidieron cuando escucharon la enseñanza del Señor Jesucristo, aumentanos la fe. Jesucristo añade más fe. Y realmente yo encuentro algo precioso y maravilloso porque la Biblia está diciendo a través de ellos que ellos, siendo grandes discípulos del Señor Jesucristo, bajaron, mírenlo de esta manera, bajaron teniendo autoridad, siendo enseñados por Jesucristo, discípulos de Jesucristo, dijeron, yo necesito más fe, Señor. Y es lo que muchos de los que estamos aquí, y en especial de los líderes, deberían decir constantemente, necesito más fe. Porque si realmente los que están más cerca del Señor Jesucristo no piden más fe, eso fue lo que sucedió con el pueblo de los fariseos y los saduceos. Ellos pensaban que no necesitaban fe, ellos pensaban que necesitaban conocimiento. Pero no se olvide que el conocimiento, que viene justamente de ahí, apareció el gnosticismo, donde la gente llegó a pensar que uno podía ser salvo por el conocimiento de la palabra. Esos son los gnósticos, no los confunda con los agnósticos. Los gnósticos del primer siglo decían ellos, si nosotros sabemos y aprendemos quién es Jesucristo, qué hizo, quién es Dios, sus capacidades, nosotros vamos a ser salvos y posiblemente vamos a llegar a ser un Dios. ¿Sabía usted eso? Ellos pensaban llegar a ser Dios a través del estudio de la Escritura. Es increíble, pero a la final vemos que el Señor le está diciendo y muestra a ellos que ellos, a pesar de ser líderes importantes, se dieron cuenta de que necesitaban algo que es importante en cada uno de nosotros, fe. Fe.
Pero uno podría ver discípulos, gente que comió con Cristo, gente que durmió con Cristo, gente que andaba con Él, vio los milagros. ¿Y qué están diciendo? Aumentanos la fe. ¿Por qué? ¿Vieron milagros? ¿Vieron sanar mancos, cojos, ciegos? ¿Vieron resucitar personas? ¿Y qué están pidiendo? Porque la fe no es por vista. Porque si ellos hubieran basado su fe en los milagros, ¿qué fe tendrían? ¿Mucha o poca? Si su fe se basara en los milagros de Jesucristo, ¿tendría mucha fe o poca fe? Mucha. Entonces, no se olvide de esto, de lo que decía el Señor Jesucristo en su palabra a través de los apóstoles, en especial de uno, de que nosotros nos movemos no por vista, sino por fe. La certeza de lo que se espera, la convicción. ¿Y por qué a veces nosotros pensamos que vamos a tener más fe si experimentamos más milagros del Señor Jesucristo? ¿Son importantes los milagros de Cristo? Sí, aunque son pocos en la Biblia. Usted podría contar los milagros del Señor Jesucristo en los evangelios con las dos manos que Dios le ha dado y no hay más. ¿Por qué no hay 100? ¿Por qué no hay 100 milagros de Jesucristo en la Biblia? Respóndase usted solito. Marco, ¿por qué no hay 100 milagros con respecto al tema que estamos tocando? Porque la fe, ¿en qué se basa? En lo que no se ve. Pues. Entonces no necesito yo de ver, o los apóstoles, los discípulos, haber visto tanta cosa, sino que la fe se basa en el oír. Romanos nos dice que la fe viene por él, pero ahora, solamente oyendo, los apóstoles aquí en el capítulo 17, ¿oyeron? ¿Escuchaban las predicaciones de Cristo? ¿Sí o no? Pero ¿por qué había falta de fe si escuchaban? Porque el término, la fe viene por el oír, no es solamente porque tú escuches una enseñanza, sino el término que el Señor Jesucristo quería establecer y después lo dice Santiago, es que tú pongas en obra lo que escuchas. Porque si tú piensas que solamente la fe viene por escuchar, pero no demuestras en acción lo que escuchaste, eso no es vivir por fe. Eso es tenerle fe solamente a Jesucristo, pero no vivir por fe. Mire lo que dice, por favor, Mateo capítulo 8. Vamos a Mateo capítulo 8. Lo dije hoy día en la mañana, porque últimamente muchas iglesias se han volcado a experimentar grandes cosas en las mismas iglesias, de que en los tiempos bíblicos no se experimentaron cosas como esas. Habían cosas maravillosas en la iglesia, pero el énfasis y lo más principal siempre fue la palabra de Dios, no otras cosas. Me van a disculpar algunos por ahí, algunos que a lo mejor nos están viendo de otras congregaciones, pero no hay viernes de milagro en la Biblia. Y de repente, a veces yo paso por algunos locales o iglesias y afuera un gran lienzo. Los invitamos este viernes de milagro. Y ay, el día martes no sana el Señor, solo los viernes. Y ahora mi énfasis, ¿a qué va? Viernes de milagro. Lo que el Señor Jesucristo ofreció al hombre, primero, fue la salvación de su alma. Dijo el Señor, no temáis a lo que puedan hacer al cuerpo, sino tengamos temor a lo que pueden hacer al espíritu. Pero hoy día en muchas iglesias el énfasis de su fe es al cuerpo y más allá lo que se suceda con el espíritu. Cuando vemos aquí en el libro de Mateo capítulo 8, ahí encontramos algunos milagros para los que les gusta saber de esas historias. Pero cuando usted va al versículo 5, por favor, dice así la palabra de Dios. Entrando Jesús en Capernaum,
vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente, ¿qué dice? Di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús, ¿qué dijo? Se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado. ¿Qué estaban pidiendo los apóstoles? ¿Qué estaban pidiendo los apóstoles? ¿Y el centurión romano? Le sobraba. ¿El centurión romano andaba caminando siguiendo a Jesucristo? ¿Y qué hizo la diferencia del centurión romano con los apóstoles? Que lo poco que sabía, lo puso en práctica. Y el poco que sabía, al ponerlo en práctica, se transformó en algo grande. En cambio, los otros sabían mucho, pero lo ponían poco en práctica. Entonces, aumentanos en la fe, tiene que ver con poner en práctica lo que oyes. Porque los apóstoles, te vuelvo a repetir, dormían con Cristo, andaban con Cristo. Quizás tú puedes leer la Biblia todas las noches, todas las mañanas. Puedes sacar tu pan de vida a la hora del almuerzo de ahí, de la cajita. Puedes tener versículos pegados en la muralla. Puedes tener la casa rodeada de la palabra de Dios. Pero si no la pones en práctica, de nada sirve. Y la práctica tiene que estar basada en no lo que ves, sino en lo que no se ve. Porque lo que el Señor ese día demostró bíblicamente a través de la historia de este milagro es que a la final todo se basó en la fe. Cuando el centurión pide un milagro por su criado, el Señor le dice, ok, yo lo voy a sanar, vamos. Y ahí inmediatamente el centurión romano, ojo también con esto, no es que a él se le haya ocurrido, porque yo soy un convencido de que el centurión romano de una u otra manera escuchaba a Jesucristo algunas veces. Quizás iba a las predicaciones y estuvo algunas veces, no siempre, porque era un hombre que tenía trabajo y un montón de cosas. Pero cuando escuchó al Señor Jesucristo que él hacía milagro y se encuentra al Señor Jesucristo, sabía quién era. Y le dice, Señor, alguien que ya tenía fe en Cristo, le está diciendo, Señor, ¿puedes sanar a mi criado? Y ahí el Cristo podría haber dicho, no, la iglesia nada que ver con el gobierno. Me dijeron un día, pastor, ¿para qué le prestó la iglesia a los que vacunan si la iglesia no tiene nada que ver con el gobierno? Bueno, el Señor Jesucristo hizo un favor a un centurión romano, un cargo importante dentro de la milicia o del... No se acuerde que la milicia en el Imperio Romano era parte del gobierno. Solamente para aclarar ese punto. Cristo lo hizo. Pero, ¿qué sucedió? Que el centurión romano le dice a él justamente, dilo, no necesito ver que mi criado, no necesito ver que mi criado se sana. Yo lo único que necesito saber que tú vas a decir que lo vas a hacer. Es la certeza de lo que estoy esperando. Solamente dilo y se va a sanar. No necesito ir a la casa y ver lo que se va a sanar. Por eso el Señor cuando dijo, no hay fe más grande en todo Israel. Porque puso en acción la palabra de Dios. Si usted quiere que su fe aumente, entonces usted empiece a moverse en base a lo que sabe de la Biblia y no en base a lo que ve de la Biblia. Yo en fe me muevo porque el Señor prometió.
Si Dios dijo que Él va a ayudarme en mis tribulaciones, entonces yo sé que Él está al lado mío y me va a ayudar. Pero el Señor no dijo que iba a quitar mis tribulaciones, y si Él quisiera quitarlas, las quita. Pero hay otras veces que no las quita, pero aún así Él sigue actuando. No sé por qué a veces nosotros asociamos que las tribulaciones no tienen que estar para que Dios demuestre que está. Siendo que yo puedo ver a través de la palabra de Dios que mientras más tribulaciones hay en nuestra vida, más Dios está con nosotros. Pero no queremos tribulaciones. Cuando usted ha leído el libro de Habacuc, lo recién estaba conversando con alguien del libro de Habacuc. ¿Ha leído el libro de Habacuc? ¿No? Se lo recomiendo que lo lea, un libro muy cortito que usted lo podría leer hoy día en la noche y puede entender grandes enseñanzas con respecto a lo que estamos tocando. Cuando Habacuc primeramente es contemporáneo con Jeremías, con Daniel. Él está escribiendo en el periodo del reinado de Josías, el rey de Israel. Y Josías dice la Biblia que hizo lo recto delante de Dios, quitó imágenes de acera, hizo un montón de cosas, eliminó cosas. Y en ese momento Dios tiene mucha misericordia de Israel porque antes de Josías venía el pueblo muy mal. Josías empezó a hacer lo bueno y Dios bendijo a Israel. Pero como siempre sucede, cuando muere el que mueva al pueblo en fe, cuando hay alguien que tiene fe y muere o no está, el resto se muere. Es como cuando se muere la abuelita en la casa, la familia se desintegra. Siendo que no debería ser así, porque son grandes transmisores de convicciones y fe. Pero muere Josías y el pueblo de Israel se vuelca a hacer cosas incorrectas, y ahí justamente dice que las visiones o profecías de Dios escaseaban. Y Habacuc le pide a Dios, Dios habla, Señor, preséntate, Señor, ¿qué hago? Yo como profeta, dice Habacuc, ¿qué? Necesito palabra, dame visión. Y el Señor guardó silencio. No se presenta. Tanta la insistencia de Habacuc, lea, todo eso está en el capítulo 1 nomás, tanta la insistencia de Habacuc que Dios responde. Y Dios le dice a Habacuc, dile al pueblo que van a caer en manos de los caldeos y van a sufrir. Y Habacuc, en su inocencia y en su fe también, le dice al Señor, pero Señor, lo voy a parafrasear, léalo, está en el versículo 8 y 7 y 8. Y si alguno ya llegó a Habacuc, si no, alguno lo está tratando de buscar, pero todavía no lo encuentra, no importa. Pero en el versículo, si no me equivoco, 7 y 8, a la final Habacuc está diciendo al Señor, Señor, pero tú eres amoroso, parafraseando, tú eres bueno, tú eres correcto, tú eres santo, tú eres lo mejor de lo mejor. Si tú eres tan bueno, ¿cómo no vas a hacer sufrir a nosotros? Estaba apelando a lo maravilloso que es Dios. Pero te quiero decir algo, que el amor de Dios no quiere decir que yo no voy a tener problemas. Porque cuando yo estoy pasando problemas y dificultades en mi vida, probablemente es porque Dios me ama. Algunos no entendieron esto. El amor de Dios muchas veces se va a ver en nuestra vida cuando en momentos más difíciles estamos. Y si yo no experimento el amor de Dios en esos momentos, difícilmente lo voy a experimentar en momentos gratos y buenos en mi vida. Y a la final Dios le dice que Él va a traer destrucción sobre Israel, y Habacuc le dice, pero Señor, ¿cómo si tú eres bueno, tú eres amoroso, tú eres santo? Y le tira todas las flores. A la final Habacuc, doy gracias por esos hombres también del Antiguo Testamento que lograron comprender el mensaje del Señor. ¿Y se acuerda cuál es el gran versículo que casi todo el mundo conoce de Habacuc? Aunque la higuera, pero dése cuenta el contexto, porque antes de lo que él dijera, había dicho, pero Señor, ¿cómo vamos a sufrir? ¿Cómo van a venir y nos van a quitar todos los cultivos? ¿Por qué tú permites esto? Él logra entender que se trataba de un tema de fe. Y él termina diciendo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto,
Con todo me gozaré en Jehová de los ejércitos. Con todo. O sea, voy a estar contento. No importa que quede sin nada. No importa que sufra. Lo único que sé es que tú estás conmigo. Ahí demostró una fe, como decía hoy día en la mañana, derribados, pero no destruidos. Algunos toman el texto y vamos por favor ahí, en el versículo que estamos viendo. Versículo 7. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado, sabe que he escuchado y aprovecho de tocar este tema aquí, que en nuestra iglesia por lo menos tratamos de enseñarlo de la forma correcta. ¿Ha escuchado que en muchas iglesias está el término decretar? Decrételo, decrete, porque se toman de estas palabras. No, tú tienes que decirlo como Cristo le dijo al centurión, di la palabra y el Señor lo va a hacer. Mentira, mi hermano, ese es un gran engaño. Fe no es, y lo puse en negro en mi Biblia aquí, que diga en mi apunte, fe no es, yo lo declaro y yo lo tengo. Présteme atención nuevamente. Fe no es, yo lo declaro y yo lo tengo. Eso no es fe. Fe no es, yo lo decreto y Dios me lo da. Decrete todo lo que usted quiera, no se olvide que está tratando con Dios de dioses, comilla, los otros dioses. Él está sobre todo. Y Él no tiene por qué moverte a tu antojo o al mío. No caigas en las mentiras donde dice, si tienes fe tienes que decirlo. Total, todo lo que pidieres al Padre en tu nombre te lo dará. No, mi hermano. Porque hay muchos personajes que murieron, como el apóstol Pablo, pidiendo que se le sacara un aguijón en el costado, esa ceguera, dicen algunos estudiosos, y Dios simplemente, por más que lo haya declarado, haya ido los viernes de milagro, no se sanó. ¿O se sanó? No se sanó. Cuando Timoteo estaba enfermo, Pablo no le dijo, decreta que te sanes del estómago. Pero algunos predicadores hoy día dicen, decrétalo. Otros van a decir, pacta con Dios. No veo a Timoteo pactando con Dios, no veo a Pablo pactando con Dios, no veo a hombres en la Biblia pactando con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no puedo decirle a Dios, hago un trato contigo. Él es Dios. Pero estas enseñanzas han nacido porque algunas personas después van a la parte mental de la persona y le dicen, ¿sabes por qué tú no obtuviste lo que tú querías? Porque te faltó fe, asociando la fe a lo recibido. No. La fe en Jesucristo y la vida se basa en otras cosas, no en lo que veo. Si mi fe es que Dios está a mi lado y Dios me va a suplir todo lo que me falte, amén. Pero bien claro dice, lo que me falte, no lo que yo quiera. Y a veces nos cuesta entender eso. Por eso es una tremenda lección al mirar que hombres que dormían con Cristo necesitaban la fe porque les costaba una área, pero vemos a otro hombre que no pasaba tanto tiempo con Jesucristo, pero lo poco que sabía lo puso en práctica y el Señor se maravilló justamente de ello. Y increíblemente el Señor ahí en el libro de Lucas capítulo 17 lo estableció, y si usted se da cuenta cómo ejemplificó la fe. ¿Qué ocupó para ejemplificar la fe? ¿Qué ocupó? ¿Qué ocupó? ¿Qué elemento ocupó para hablar de la fe? Un grano de mostaza. ¿Por qué no otras cosas? Porque Dios es sabio. No se olvide lo que dice Romanos 1:20, que su deidad, su poder se hace manifiesta a través de las cosas que conocemos, lo que vemos. Pero increíblemente, yo lo veo de esta manera, ocupó, por si acaso, un ejemplo
que es tremendo, porque a los que nos gusta la agricultura, no sé si hay alguien más que le gusta la agricultura, a mí Dios por algún motivo, lo entiendo hoy día, mirar la escritura, ¿por qué me llevó a estudiar justamente agricultura? Porque puedo ver esas cosas. Usted ve la mostaza, es el grano más pequeño de todas las semillas que existen. Y el Señor no dijo el grano de un zapallo, dijo el grano, dijo la semilla de una mostaza, la más pequeña, pero esa pequeña mostaza puede llegar a ser un árbol. Si no ha visto nunca un árbol de mostaza. Puede llegar a ser un árbol. Y yo te digo, algo tan pequeño puede llegar a ser tremendo. Y dijo que esa fe era tan... ¿Cuánta fe necesito para llegar a ser algo tremendo? Por eso el ejemplo que Dios puso era que la fe se basa en lo pequeño, en la pequeña diferencia de hacer la voluntad de Dios. Los apóstoles, mira, presta atención, ¿los apóstoles sabían mucho de la Biblia o de las enseñanzas de Jesucristo? ¿Sí o no? El centurión sabía poco menos que los apóstoles, pero ¿cuál fe era más grande? Porque lo poquito que sabía el centurión lo puso en práctica. Tú puedes llevar 3 meses aquí en la iglesia y puedes tener más fe que muchos de nosotros. Y sucede. Y lo dije hoy día en la mañana. Cuando la gente conoce a Jesucristo como su Salvador, quieren hablarle a todo de Jesucristo. ¿Se acuerdan o no? Cuando usted quiere convertir a todo el mundo, anda cantando canciones cristianas, anda pidiendo que le compartan las músicas de la iglesia para ponerla en su casa. Prende la radio, hasta en armonía anda metido. En enlace prende el canal. ¿Se acuerdan o no? Ahora ya no escucha enlace, ya no escucha armonía, ya no escucha esas cosas, ya no escucha un gedeón, 2 gedeones, ya no escucha eso. ¿Por qué? Porque sabemos mucho. Y el saber mucho nos volvemos más intelectuales espiritualmente. Pero el gran problema con eso no es la cantidad de lo que sabemos, es que dejamos de poner acción lo que poco sabíamos, pero éramos más de acción. Y yo me considero, y no tengo problema en decir, mi hermano, yo cuando me convertí al Evangelio posiblemente tenía más acción de la que tengo ahora en cuanto a la fe. Hasta el profesor de religión le hablaba de Jesucristo. Cada vez que tenía reunión, tenía clase en la escuela, al profesor de religión lo tenía chato con Jesucristo. A mis compañeros en el internado los tenía chato con Jesucristo. Traje compañeros aquí a la iglesia, en la escuela. Mi hermano, pero ¿y qué pasó en un momento? Me empecé a estudiar teología, ahora sé teología, ahora administramos la iglesia, ahora vemos cosas, hacemos cosas, traemos predicadores, campañas, pero a la final del día, ¿estoy viviendo bajo la fe del Señor Jesucristo? ¿O estoy viviendo en la religiosidad del Evangelio? Y usted tiene que preguntarse si usted, su vida, su familia, su hogar está moviéndose hoy día en base a la fe o se está moviendo en base al cristianismo religioso, que es en base a lo que se ve, siendo que la fe se basa en lo que no se ve. Por eso el tema no es si tienes más o menos conocimiento, el tema es si lo poquito que sabes lo aplicas. ¿Me entiendes? Y quizás esta semana tú podrías ser uno de los mejores hombres de fe y mujer en La Serena si tú pones en práctica lo poquito que escuchaste este domingo. Y pueden marcar una diferencia con aquellos que llevan años escuchando el Evangelio. Por eso el tema es que no tenían ni un grano de creencia. Muchos hombres en los tiempos antiguos no creían a todo lo que habían escuchado del Señor Jesucristo. Mire lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 2.
Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 1. ¿Qué les dije? Sí, primera. Primera de Corintios capítulo 2. Estaba bien yo al principio. Dije segunda porque vi el 2 ahí en mi Biblia y no por el 2 del capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Está conmigo ahí o no? O sea, lo hizo conscientemente. No fue, Señor, háblame. Señor, di lo que tú quieras. Porque hay gente que a veces quiere contar su vida y empieza a hablar y hablar y hablar, siendo de que, ojo, el evangelio cuando se presenta tiene que ser un evangelio propuesto racionalmente. Y lo dice Pablo, fui a predicar el evangelio, no fui con excelencia de palabra, no buscó, no les dijo, hermanos, las concupiscencias que hay en sus corazones. Rebuscado. ¿Sí o no? No es necesario. Dice, pues me propuse. No quiere decir que no lo hacía, sí lo hacía. Pero en esa ocasión se propuso no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Está hablando de su conversión. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana que dice sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? ¿Para qué? Vuestra fe no esté fundada, mire lo que dice, vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en algo que usted no ve, pero sí experimenta. Yo no veo, no puedo ver el poder de Dios. ¿Alguien puede ver el poder de Dios? ¿No? ¿Pero usted ve el resultado del poder de Dios? ¿Sí o no? ¿Usted puede ver la electricidad? ¿Puede ver la electricidad? No, no se puede ver la electricidad. ¿Qué está viendo? La demostración del poder de la electricidad. ¿Por qué? Porque esa corriente que entra calienta, en el caso de los bombillos o de las lámparas o de los LED, le llega energía, que esa energía hace que se caliente el LED y aparezca el brillo, pero no es la corriente. Eso no es corriente. Ese es un reflejo del poder de la energía. Ponga su mano en un cable rojo y blanco. Vaya, haga la prueba hoy día a la noche. Busque un enchufe y ponga su mano en el rojo y en el blanco. No va a haber la electricidad, pero la va a sentir. ¿O no? Bueno, Dios, su poder es igual. Usted no ve el poder de Dios, pero usted puede experimentar el poder de Dios. Y Pablo estaba diciendo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Y si Pablo está haciendo esa advertencia, hay muchos cristianos y en la iglesia de Corintios que fundaba su fe en la sabiduría, en lo que sabía, en el conocimiento. ¿Entiende? Por eso, mi hermano, Dios tiene todos los recursos, Dios tiene un tremendo poder para que actúe a nuestro favor y debemos creer y debemos poner en práctica. Cuando el Señor justamente nos decía en el libro de Santiago que la fe tiene que ser puesta en obra, se está refiriendo a lo mismo. ¿Cómo yo puedo tener una gran fe? Es poniendo en práctica lo que sé, poniendo en práctica lo que escucho. Porque la fe no se basa solamente en oír, porque muchos van a decir, la fe viene por el oír, viene por el oír. La palabra viene por el oír se está refiriendo, se da origen a la fe, pero después esa fe hay que alimentarla. ¿Y cómo alimento la fe? A través de acciones, no a través de otra cosa. Mire por favor Romanos capítulo 10, que es el versículo que estoy citando.
Romanos 10, 17. Dios es poderoso, ¿cierto? Jesucristo igual, el Espíritu Santo, lo mismo. Entonces, cuando hablamos de falta de fe, no se basa en el objeto de la fe le falta poder, sino a los que ponemos la fe sobre el objeto nos falta poner en práctica lo que sabemos. En eso radica la falta de fe. Por eso muchos luchan con su fe y a veces tienden a pensar que el problema de la fe es el objeto de la fe que vendría siendo el Señor, que eso, mi hermano, te digo algo, ni siquiera se te debe pasar por la mente que Dios no tiene el poder suficiente para poder ayudarte. No puedes pensar nunca en tu vida que Dios no te puede ayudar. Y conozco muchos cristianos que han oído la voz de Satanás haciéndoles pensar que ya no son importantes para Dios. Te quiero decir algo, esa es una gran mentira de Satanás, porque Dios, si Dios no tiene el poder para ayudarte, le estamos quitando uno de los atributos más importantes del Señor. Dios tiene el poder para ayudarte y lo va a seguir teniendo por siempre. Pero hay gente y a veces hermanos que piensan que Dios, no, es que Dios no me puede ayudar. ¿Por qué no te puede ayudar? Si Él tiene el poder. En Romanos 10, versículo 17, versículo 16, más no todos, ¿qué dice? ¿Está entendiendo a qué se está refiriendo la fe? ¿En la ejecución de la palabra de Dios? Por eso dice, más no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es ¿por qué? Por el oír y el oír. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Una buena pregunta. ¿Israel no escuchó de que venía el Mesías? ¿No escuchó que tenían que poner la fe en el Mesías? Y dice ahí, primeramente Moisés dice, yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblos insensatos provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Cómo estaba Dios con Israel? Vengan. Eso está diciendo. ¿Cómo estaba yo con Israel? Vengan, aquí estoy, yo los quiero ayudar. ¿Y ponía en práctica Israel lo que Dios les decía? No. Y ese es el problema de la fe. Tenemos conceptos a veces equivocados de cómo Dios actúa en nuestra vida en base a la fe. Creemos a veces que Dios nos ha olvidado y nuestra fe comienza a debilitarse. La fe se debilita porque dejo de poner en práctica la palabra de Dios. La fe se debilita porque dejo de confiar en lo que Dios dijo que iba a hacer, se deja de ser una convicción, siendo de que tenemos que tener la convicción de que Dios nos va a ayudar. Ahí en el libro de Salmo capítulo 4, versículo 1, por favor, Salmo 4. Versículo 1 dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Cuando estaba en qué? Nunca Dios ha prometido en toda su Biblia que no vas a estar en conflictos. Lo que sí Dios ha prometido, y el salmista lo sabía, que Dios iba a tener misericordia de él, y por eso está orando. O sea, está poniendo en práctica a través de una oración lo que él creía.
Por eso, mi hermano, uno tiene que persistir, fortalecerse. Cada día, semana que sea difícil, situaciones que hayan pasado en tu vida, cosas que encuentres injustas. Dice la Escritura en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, tú que sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo, tú que sufres penalidades, todos pasajes que están demostrando que van a haber conflicto, conflicto tras conflicto, errores tras errores, pero a la final el único que puede sacarte y fortalecerte va a ser Dios, pero solamente si tú pones en práctica lo que escuchas. Llevas a la práctica las enseñanzas y entonces tu fe aumenta. Cuando Pedro dijo en el capítulo 4, en primera de Pedro 4, versículo 12, dijo, no os sorprendáis de la prueba que ha de venir. ¿Qué dijo Pedro? Oh, no sé por qué estoy pasando esto, pastor. ¿Y por qué te sorprendes? Oh, pastor, yo no pensé que el matrimonio era tan difícil. ¿Y quién dijo que no era difícil? ¿Que era fácil? Oh, pastor, yo no sabía que criar hijo iba a ser así. Nunca Dios ha dicho algo diferente. Es porque el humano ha llevado unos conceptos errados a través de Satanás. ¿Por qué? Porque si vivo bajo conceptos errados, ¿qué pasa con mi fe? Desaparece, po. Desaparece. Mi hermano, tu fe, tu fe es el blanco preferido de Satanás. ¿Lo crees? ¿Sí? Sí. Lucas 22. Lucas 22, versículo 31. Bueno, cuando usted ve el capítulo 22 del libro de Lucas, nos empieza a relatar todo lo que iba a acontecer con la toma del Señor Jesucristo para después llevarlo a la cruz. Pero antes de eso se iba a celebrar la Santa Cena. Y se celebra la Santa Cena aquel día cuando el Señor Jesucristo se junta con sus apóstoles, les habla y les hizo promesas justamente durante la Santa Cena, ¿se acuerda? Y le está diciendo, si lee más atrás, él está diciendo, eh, ahora es la última vez que comen y beben conmigo, pero tranquilo. ¿Qué les dice? La volverán a beber cuando venga. Miren lo que ¿a dónde lo llevó? A lo que no se ve. Le está diciendo, es la última vez que voy a estar con ustedes. Ellos entraron en pánico, me imagino, en miedo. ¿Se imagina yo le dijera a mamá, hasta mi mami aquí, le digo, mami, es la última vez que me ve? ¿Mi mamá qué me diría? No, pero tengo a José. No, no me diría eso. No, mi mamá qué me diría. Pero ¿cómo? ¿Qué se te ocurre? ¿Para dónde te vaya a ir? ¿Qué te pasó? Y un montón. ¿Cómo estarían los apóstoles cuando el Señor Jesucristo, su líder, le está diciendo, es la última vez que estoy con ustedes? Podrían haber entrado en angustia y entraron en angustia. Pero, y el Señor justamente les dice, tranquilo, algún día voy a estar con, y ahí los lleva la fe. O sea, no voy a estar con ustedes, pero va a llegar un momento que sí voy a estar con ustedes, así que sigan adelante. Entonces, esa Santa Cena fue fundamental en la vida de ellos porque también era inmediatamente cuando Dios les declara justamente esas verdades de lo que iba a suceder, inmediatamente, ¿quién viene detrás a poder descolocar a los apóstoles? Si Dios lo aumentó y los llevó en la fe y les dijo, tranquilos, ahora yo me voy, pero voy a volver por ustedes.
voy a estar nuevamente en el reino con ustedes. Entonces yo veo a los apóstoles como diciendo, gracias, yo pensé que nunca más. Se llenan de fe y dice el versículo justamente 31, cuando termina de decir estas cosas, mire lo que sucede. Dijo también el Señor en aquella reunión que le estaba animando, le dijo, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido, ¿para qué dice? Para zarandearnos como a trigo. ¿Qué iba a zarandear? Lo iba a agarrar, porque zarandear, por si acaso, era golpear el trigo en aquel tiempo para poder sacarlo desde la paja. ¿Pero acaso Satanás agarró un palo y le empezó a pegar a Pedro? No. ¿Dónde zarandeó Satanás a Pedro? En la fe. ¿Dónde Satanás te zarandea tu vida? Todo lo llevamos ¿a qué? A lo físico. Pero Satanás no está interesado en lo físico, porque el Señor mismo enseñó que lo físico, lo material, no era importante para él. Lo importante era la fe. Y por eso a veces asociamos que lo físico es lo más importante. No, lo más importante en un creyente es la fe. Porque si te debilitas la fe, lamentablemente en algunos casos dice que algunos hasta los ha llevado a blasfemar al Señor. Y dice en el versículo 31 y 32, versículo 32, pero yo he rogado por ti. ¿Y qué le dijo? ¿Está entendiendo cuál era el zarandeo? El zarandeo no era castigarlo en una enfermedad, sufrir, que fuera expulsado. El zarandeo era la fe. Que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dígame que a la final eso no fue realmente verdad. ¿Tuvo un ataque en su fe, Pedro? Sí, ¿sí o no? Pero después volvió a sus hermanos a decirle, ¿Cristo ha resucitado? Entonces, a pesar de recibir el zarandeo en su fe, ¿cómo terminó Pedro? ¿Victorioso? ¿Pero fue zarandeado? ¿Y en ese zarandeo no cogió? ¿No le dolió por ahí un varillazo de los zarandeos? Porque cuando vino una pequeñita le dijo, ¡hey! Él habla como uno de ellos. ¿Y él qué dijo? ¿Qué dijo con su fe? No, yo no soy. Retrocedió unos pasos en su fe. ¿Y cuántos de nosotros no nos pasa lo mismo? También retrocedemos, pero el problema no es cómo comenzamos, sino lo bueno es cómo terminamos, porque a la final, si usted sigue leyendo en el libro de Hechos, él predicó, hizo un llamamiento al Señor Jesucristo y les presentó, arrepiéntanse cada uno de vosotros, y aquel día se convirtieron más de 3,000 personas. El que había negado a Jesús, que su fe se debilitó, se logró levantar y después está predicando otra vez y se convierte en 5,000. ¿A quién de los que estamos aquí? Pregúntele usted a cualquier predicador si no le gustaría en una predicación llevar 3,000, 5,000 personas a Cristo. Hasta el día de hoy ninguno lo ha hecho. Solo un hombre. Y un hombre que fue probada su fe y que fue zarandeado. Por eso a veces tu vida va a ser zarandeada, pero tiene que ser para que salga lo mejor de ti y no lo peor de ti. ¿Él lo pudo lograr? Ahora entiende cuando Pedro dice, después de escuchar el zarandeo de su fe, ahora entiende lo que dice en 1 de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciera. ¿De qué te extrañas? Si tú eres un hijo de Dios, vas a ser zarandeado. Pero tiene que mantenerte tu fe firme, porque si lo pasas la prueba, te vas a fortalecer. Si llevas a cabo la palabra de Dios en tu vida, entonces tu fe está creciendo constantemente. Si empiezas a moverte en cosas, no a través de lo que ves, sino de lo que no ves, entonces tu fe está aumentando. Vamos a salir a evangelizar. Y si no nos escuchan, ya empezamos con un pero. Con fe.
Vamos a hacer este plan. Pues tenga fe. Usted está tomando una decisión, que su decisión sea por fe. Pero déjame decirte y termino con esto. Nunca tu fe puede estar basada en base a tu voluntad, porque toda la fe se basa en la palabra de Dios, no en tu voluntad. Porque no vayas a decir, no, yo tengo la fe suficiente que Dios me va a dar esto. ¿Dónde lo dice Dios eso en su palabra? Dios no lo dice. Si la Biblia no lo dice, no pongas tu fe en eso. Porque toda la fe tiene que estar basada en los principios establecidos por Dios. Por eso yo cuando hay gente que me dice, Dios me dijo, y yo siempre digo, ¿y por qué te dijo a ti y no me dijo a mí? ¿O hay palabras diferentes y distintas para cada uno? Es una pregunta que hago. ¿Hay una palabra distinta para cada uno? No, la voluntad de Dios es una y es para todo el mundo. No interesa dónde tú estés. Es la misma. Hay veces que yo la interpreto de una manera y me puedo equivocar. Pero el problema es cuando yo la interpreto, cuando que hay otros 10 que la están interpretando de forma correcta. Por eso la palabra de Dios siempre ha sido una. La gente tiende a decir muchas veces, ¿por qué hay tantas Biblias? No hay tantas Biblias, hay una sola Biblia. Hay muchas traducciones, pero hay una sola Biblia, porque la palabra de Dios es una. Entonces, cada decisión que usted tome en base a su fe, entonces su fe tiene que estar basada en los principios de Dios. Y la palabra de Dios ha hablado. La fe, cómo llevar la fe dentro de nuestro hogar, la Biblia ha hablado. La fe en el matrimonio, la Biblia ha hablado. La fe, cómo debería ser yo con mi fe en el trabajo, la Biblia ha hablado. Cómo debería ser la fe en cuanto a mis bienes, la Biblia ha hablado. ¿Cómo debería ser mi fe en cuanto a las enfermedades? La Biblia ha hablado. ¿Hay algo que la Biblia no haya dicho en cuanto en base a la práctica de nuestra fe? No. Por eso podemos ir confiadamente a Dios y pedirle a Dios que Dios obre en mi vida porque me estoy basando en lo que dice la Escritura. No saque fuera de contexto la palabra de Dios muchas veces, que gente quiere acomodar la voluntad de Dios a su voluntad para aplicar fe. Por toda la fe que usted aplique sobre algo que usted quiere y no es Dios, esa fe no es real. Esa es una fe equivocada. Salmo 37 y ahí terminamos. Para los que me conocen, saben que ahí está uno de mis versículos favoritos. Inclusive ahí tengo un cuadro yo con ese versículo. Pero parte del versículo 1 dice, no te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Versículo 3. Cambia la palabra confía. ¿Qué palabra ocuparíamos? Fe. Ten fe. Sinónimo. Ten fe. Ten fe en Jehová. O confía en Jehová. Y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás ¿de qué cosa? La Biblia. La voluntad de Dios. Versículo 4. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese versículo a veces lo ponemos como una varita mágica para que Dios nos dé lo que yo quiero. Pero no te olvides el versículo 3, porque va ligado con el versículo 3. Yo no puedo justamente deleitarme si yo no apaciento mi vida sobre la verdad. Si yo no descanso sobre la Biblia, sobre la verdad y su voluntad, por más que yo confíe en Dios y me deleite en Él,
y goce y lo alabe y lo decrete y lo haga lo que yo se me antoje, si yo no vivo bajo su verdad, no tiene sentido el versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Y, porque cuando tú encomiendas el camino, no se está refiriendo al camino pasado ni al presente. Se está refiriendo al que vas a caminar. Encomienda a Jehová tu camino. Lo que vas a hacer mañana. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Es todo en base a la fe. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que fe en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y si usted puede seguir leyendo a la final del Salmo 37, se va a encontrar que todo se basa en confiar en Dios. Por eso, mi hermano, a veces, y no sé si pasa con usted, pero con uno también, y lo dije en la mañana y estaba reflexionando, y esa es la razón por qué quise hablar acerca de esto. Rara vez escojo un tema por algo que esté sucediendo en alguien. Pero producto de que justo en la semana recibí la noticia de una persona, un matrimonio de nuestra iglesia, por situaciones con su bebé que se está formando ahí, yo dije, eh, lo único que le puedo decir o lo único que le puedo ofrecer es enseñarle acerca de la fe en Jesucristo. Yo le podría dar cualquier consejo. Yo le podría decir, no, si tranquila y esto acá. Pero si esta pareja no vive su vida bajo la fe del Señor Jesucristo, no interesa cómo termine esa situación. Porque si no tienen fe y la situación no termina bien, van a estar enojados con Dios. Y si termina bien y pensaron en la fe, pueden a veces mirar un amuleto a Dios, siendo de que no interesa cómo termine las circunstancias, las situaciones, no se basa en las circunstancias, se basa en lo que yo creo. Y me dijo esta persona hoy día en la mañana, me dijo, pastor, me predicó a mí. Y yo le dije, sí. Y vino su señora y me dice, yo sabía que usted nos hablaba a nosotros. Todos podemos aprender. Y a veces es fácil tener una consejería desde aquí, desde una oficina. Pero creo que nada puede reemplazar una consejería que algo que se enseñe del púlpito. La mejor consejería que usted podría recibir en su vida es lo que escucha de este púlpito. Yo sé que muchos quieren hablar con el pastor, pasar situaciones con el pastor en el sentido de contar sus problemas. Yo no los puedo ayudar y lo hemos hecho siempre. Pero no te olvides nunca que fue la palabra de Dios la que cambió al hombre. Y no la persona ni el consejo de una persona. Fue la palabra de Dios. ¿Y cuántos de ustedes y yo, nuestra vida fue movida y cambiada en la manera de pensar por una frase, por un versículo de algún predicador de este o de otros púlpitos? Así que mi hermano, esta es la mejor consejería que puedes recibir. No que Él lo dice, sino cada vez que viene de la palabra y su voluntad. Oren por ese matrimonio simplemente que yo estoy mencionando, de que Dios haga su obra y Dios a la final decida qué es lo que quiere hacer. Pero toda nuestra vida se basa en la fe. Me acuerdo cuando antes de morir una persona
me tomó la mano y me dijo, estoy listo. Cuando me dijo esas palabras, yo lo decía hoy día, a mí no me han enseñado esas cosas en instituto, pero me acuerdo que me tomó la mano y me dijo, estoy listo y sé que voy al mejor lugar. Me acuerdo de él. Y me suelta la mano y fallece. Es de las pocas veces que he visto un rostro con la paz más grande que he podido ver. Y lo dijo en su lecho de muerte. Eso me demuestra que a la final era un hombre de fe, a pesar de las circunstancias. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, gracias Dios por tu palabra, gracias Dios por tu enseñanza. Dios, eh, tú sabes lo que sucede en nuestro corazón y tú sabes que la palabra de Dios habla a él. Ayúdanos simplemente, Dios, como decía hace un momento, de que pongamos en práctica todo lo que hemos visto en este día, porque Satanás va a buscar para zarandearnos, va a querer remover, va a querer destruir, pero como vimos a Pedro que él cometió un error, vemos que Pedro negó a Cristo, pero después fue el primero en ir a decirle a sus hermanos que Cristo había resucitado. Creo que de la misma manera Dios a veces deja que sucedan cosas porque lo vemos en la Biblia que íbamos a sufrir aflicciones, que íbamos a tener problemas, persecuciones, que íbamos a padecer enfermedades, pero al final siempre está diciendo, pero confiad, pero confiad, pero confiad. Confía en Él y Él hará. Por eso, a lo mejor hoy, en el día de hoy, no necesitas quizás descansar tanto en Dios porque en esta semana o en este mes o en este año Dios ha sido bueno contigo. Pero sabemos que las circunstancias de la vida cambian en cada momento. En cualquier momento podríamos necesitar a Cristo en nuestra vida para que Él haga algo o pongamos nuestras situaciones a Él. De un día, de una semana a otra te pueden decir que estás enfermo. De una semana a otra puedes quedar sin trabajo. De una semana a otra, sin darte cuenta, puedes perder tu matrimonio. Pero si no confías en Dios, difícilmente Él puede hacer algo, porque Él se mueve en base a la fe, porque somos hechos a su imagen. Así que te animo, mi hermano, a empezar a vivir por fe, a vivir, a confiar en Dios y no tanto en lo que vemos, en la humanidad, en las soluciones terrenales, sino en la fe del Señor Jesucristo. Y sabemos, Dios, que al final del día, cuando la fe se es puesta a prueba, solamente nosotros tenemos que esperar. Como dijo el centurión, solo di la palabra y mi siervo sanará. Me gustaría llegar a esa fe. Me gustaría tener esa fe del centurión. Pero creo que mi fe es la de los apóstoles, pidiéndote en esta noche, Dios, auméntame la fe. Pide a Dios, dile a Dios, auméntame la fe. Y Dios va a hacerlo porque Dios quiere que nuestra iglesia, nosotros, cada uno individualmente, seamos hombres y mujeres de fe. Pero también Dios sé que a veces nuestra fe es una fe fingida, como dice Pablo a Timoteo, que hay gente que finge su fe. Roguemos que así no sea en nuestra vida y sea una fe real, depositada en el Señor Jesucristo y en su palabra. Así que no desistas, mi hermano, de situaciones que estás viviendo. Levántate con ánimo, levántate como buen soldado de Jesucristo y lucha y pelea la batalla de la fe, porque te vas a dar cuenta de que Dios se va a manifestar justamente en la batalla y no en nuestra tranquilidad. Si hay alguien aquí en esta noche que ha pasado situaciones difíciles, simplemente animar y decirte, como decía el Salmo 37, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Ten fe en Dios y hará. No porque es mi antojo o porque quiero que Dios se mueva. Primero porque Dios bendice al obediente y Dios hace milagros con los que tienen fe.
Gracias, mi Señor. Bendice a todos los que estamos aquí, a los que están también conectados, y que pues realmente podamos afirmarnos en la fe y seguir adelante a pesar de todo lo que acontezca, porque nada de lo que sucede hoy en día en nuestro país, en el mundo, no hay nada que la palabra de Dios no haya dicho antes, pero sí nos enseñó a mantenernos firmes. Y aunque sea tan pequeña la fe, o lo poco que sabemos del Evangelio, pongámoslo en práctica, porque podríamos decirle a ese monte o al sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. Gracias, mi Señor, bendice esta noche a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.